El mensaje en mi teléfono me sorprendió. Mi amante está embarazada, así que nos vamos a divorciar. Revisa los documentos del tribunal y responde lo antes posible. Empaca tus cosas y vete rápido. Me quedé mirando la pantalla, atónita. Él había estado teniendo una aventura, y ahora esto, la noticia del embarazo. Intenté llamarlo repetidamente, pero nunca respondió. Lo único que pude hacer fue responder con un simple sí. Un mes después de mudarme y sin decir nada más, comencé a recibir llamadas persistentes de mi exesposo. No había hablado con él desde el divorcio, y a pesar de que ya no quedaba nada por discutir, me sentí obligada a responder. Cuando finalmente lo hice, explotó en rabia, gritando a todo pulmón. Mientras tanto, mi vida con mi esposo Mark y mi suegra había sido sorprendentemente tranquila. Siempre había pensado que los problemas con la suegra eran solo un tropo ficticio, pero comencé a valorar lo maravillosa que era la mía. Oía a mis compañeras de trabajo quejarse de sus suegras y me daba cuenta de lo afortunada que era. Hacía un esfuerzo por tratarla con más respeto y cariño. Cuando mi suegra se enfermó y fue hospitalizada, comencé a trabajar desde casa para cuidarla. Inicialmente, Mark debía ser el cuidador principal, pero me tocó a mí. Ella sonreía disculpándose en el hospital y decía, gracias por todo. Siento ser una carga. Ojalá pudiera ser feliz en lugar de esto. Realmente la quería. Compartíamos momentos cercanos tomando té, viendo películas y de compras. A menudo bromeaba sobre mi esposo, diciendo que le faltaba compasión, aunque estaba claro que lo decía con una pizca de soledad. Solo se tira a descansar cuando llega del trabajo. Le voy a dar una lección cuando salga. Desafortunadamente, nunca tuvo la oportunidad y falleció. Después del funeral, me encontré sola en casa, recordándola. Su retrato la mostraba sonriendo en paz, pero su ausencia dejó un vacío en mi corazón. Mi esposo no había regresado a casa desde el funeral, ni siquiera visitó a su madre en sus últimos días. No quedaba nada por discutir con él, pero sentí una profunda tristeza por mi suegra, que dejó este mundo sin ver a su hijo una vez más. Decidida a enfrentar a Mark, intenté localizarlo. Apenas respondía a los correos electrónicos y colgaba cuando lo llamaba. No se trataba solo de recordar. Había muchos problemas sin resolver entre nosotros que necesitaban ser abordados. Mi voz resonaba en la casa vacía mientras esperaba su regreso. Mi teléfono vibró con una nueva notificación de correo electrónico. Era de Mark. Abrí el correo, medio esperando el mismo mensaje. Mi amante está embarazada, así que quiero el divorcio. Revisa los documentos del tribunal y responde lo antes posible. Empaca tus cosas y vete rápido. Leí el mensaje con incredulidad. ¿Era esta la misma mujer con la que él había estado teniendo un affair? No podía creerlo. Ella está embarazada. El mensaje en mi teléfono me dejó atónita. Intenté comunicarme con Nick repetidamente, pero no importaba cuántas veces llamara. Él no respondía. Cuando finalmente se conectó la llamada, solo escuché un mensaje grabado. Después de 20 años de matrimonio, ¿realmente terminaría así, con solo un correo electrónico? Mientras escuchaba el tono demarcado, las lágrimas comenzaron a desbordarse. No pude evitar sollozar más y colgué, lanzando mi teléfono al lado en desesperación. Esto estaba sucediendo demasiado pronto después de la muerte de mi suegra. Ni siquiera había tenido la oportunidad de lamentarla como era debido. Intenté comunicarme con Nick repetidamente después de eso, pero nunca respondió, ni a mis llamadas ni a mis correos electrónicos. Parecía que nuestra relación realmente había terminado. Nunca tuvimos conversaciones significativas sobre lo que estaba sucediendo. Simplemente respondí, sí, a su correo y me fui de la casa. Ha pasado un mes desde que se finalizó el divorcio. He alquilado una habitación en una casa de una sola planta y estoy experimentando vivir sola por primera vez en 20 años. Todavía trabajo desde casa, una necesidad que asumí para cuidar a mi suegra, pero ahora me doy cuenta de que me queda muy bien. La comodidad de trabajar desde cualquier lugar con solo una computadora ha sido sorprendentemente adecuada. Y vivir sola de nuevo se siente sorprendentemente cómodo. Es fácil cuidar de mí misma. Cuidar de mi suegra no fue una carga debido al cariño que le tenía, pero esperar el regreso incierto de Nick fue más estresante de lo que había imaginado. Alguna vez creí que Nick no tendría una aventura. Mis amigas me preguntaban si tenía dudas sobre él, pero me reía, pensando que él no era de ese tipo. Ahora me he dado cuenta dolorosamente de que las personas cambian. El Nick al que me sentía atraída al principio era diligente y cariñoso, aunque no muy exitoso en su trabajo. Con el tiempo cambió, pero el cambio fue tan gradual que no lo noté. Debí haberlo reconocido cuando él dejó toda la responsabilidad en mis manos. El Nick amable que conocí ya no existe. Reflexionar sobre eso ahora parece inútil. Lo que necesito es un descanso. Mientras me levantaba,
tratando de despejar mis pensamientos sombríos. Decidí preparar un poco de café y disfrutar del pastel que compré ayer. Las ventajas de trabajar desde casa. Divertida. Volví rápidamente a mi asiento con una taza de café y una porción de pastel. Saboreé cada bocado, sintiéndome bastante contenta. Una señal de que mi ánimo había mejorado considerablemente. Mis sentimientos por Nick se habían enfriado por completo. Justo cuando pensaba en esto, mi teléfono vibró. Miré la pantalla y vi el nombre de Nick. No quería dejar que él arruinara el buen ánimo que finalmente había logrado, así que decidí no contestar. Él había ignorado mis llamadas repetidas antes, así que ignorar su llamada ahora me pareció darle una muestra de su propia medicina, ojo por ojo, pensé, justificándomelo a mí misma, ocupada con el trabajo. Puse el teléfono en modo silencio y lo dejé un poco fuera de mi alcance. Después de disfrutar de mi pastel, traté de concentrarme en mis tareas, pero la concentración me eludió. Mi teléfono siguió vibrando sin cesar. Tan pronto como una llamada terminaba, comenzaba otra, haciendo que el teléfono zumbara repetidamente. Finalmente, cedí y respondí. Hola. ¿Qué crees que estás haciendo, Nick? Interrumpió ruidosamente, cortándome antes de que pudiera saludarlo adecuadamente. Estaba a punto de ser echada del apartamento de la torre. El pensamiento me pesaba mucho, y los gritos incesantes de Nick al otro lado de la línea no ayudaban en nada. He estado tratando de hablar contigo sobre esto durante meses, pero ignoraste mis llamadas y correos electrónicos. No me eches la culpa por esto, dije, sacudiendo la cabeza con frustración. ¿Siempre fue tan difícil? Si esto seguía así, realmente tendría que irme. ¿Qué hiciste?, exigió. Vendí el apartamento, respondí con un suspiro. ¿Lo vendiste? Su voz titubeó entre el shock y la ira antes de suavizarse ligeramente, como si no me creyera. No me hagas bromas. Ese es mi apartamento de la torre. Solo porque seamos exes no significa que puedas hacer lo que quieras. Tu esposa está embarazada, replicé, sin poder evitar que la amargura se colara en mi voz. Tu esposa. Tienes agallas para decirme eso, gritó. Sabes que traté de contactarte, ¿verdad? Pero tú simplemente te fuiste como si no hubiera pasado nada. ¿Contactarme? ¿Has olvidado cuántas veces te llamé y te envié correos, tratando de discutir algo importante? Ignoraste cada intento. Si solo hubieras respondido. Estoy ocupado con el trabajo, interrumpió despectivamente. Está bien, adiós. Colgué la llamada, cortando su griterío continuo. ¿Hasta qué punto podía ser tan egocéntrico? Mi teléfono vibró nuevamente. El nombre de Nick apareció en la pantalla, pero no tenía ganas de lidiar con él. Lanzando el teléfono sobre la cama, me volví a mi trabajo. Aún así, no podía evitar reflexionar sobre la situación. Se decía que la nueva esposa de Nick era una mujer joven y encantadora. ¿Realmente alguien como ella podría sentirse atraída por un hombre común como él? Cínicamente, sospechaba que todo se trataba de dinero. Con los años, Nick no había contribuido a los gastos de la casa. Tal vez estaba gastando ese dinero en otro lado. Eso explicaba el estilo de vida que ostentaba en el apartamento de la torre, que probablemente fue lo que la atrajo en primer lugar. Pero la realidad tenía una forma de alcanzarnos. Resultó que justo después de mudarse, estuvo a punto de ser desalojado. La facilidad financiera que antes disfrutaba había desaparecido, e imaginaba que esto fue un golpe inesperado para su amante. Nick, desesperado por mantener las apariencias, ahora luchaba por aferrarse a su nueva vida. El llamado apartamento de la torre ni siquiera era suyo, era de su madre, quien lo compró para nosotros cuando nos casamos. Son recién casados, pero si van a vivir conmigo, al menos quiero que vivan en un lugar bonito, dijo ella. Me impresionó su decisión tan audaz y agradecí en ese momento. Pero Nick, siempre tan pretencioso, comenzó a llamarlo mi apartamento de la torre. Siempre me resultó extraño e incómodo escucharlo decir eso, especialmente sabiendo que no era suyo. Mi teléfono volvió a vibrar, insistente sobre la cama, molesta. Finalmente contesté. Déjalo. ¿Qué quieres?, exigí. Vendiste mi mansión de la torre, gritó. ¿Tu mansión de la torre?, dije fríamente. Ese lugar era de tu madre. ¿Realmente fue tuyo alguna vez? Ahora que ella se fue, es lo más natural que su nuera, que la cuidó todos los días, se haga cargo. Ni siquiera te molestaste en visitarla en sus últimos días. ¿Realmente crees que ella dejaría su propiedad a alguien como tú? Eso no es aceptable, protestó Nick. Es más que aceptable, respondí, exasperada. Fue su decisión, claramente expresada en su testamento. Quería que el apartamento fuera para alguien que realmente se preocupara por ella, no para un hijo que evadió su responsabilidad.
Las protestas de Nick continuaron, pero yo ya había terminado. Su egoísmo, su negativa a contribuir económicamente y su apatía hacia su madre la lastimaron profundamente. Ella me lo confesó, diciendo, si se separan, quédate con el apartamento o véndelo, haz lo que creas mejor. Deja de mentir, gritó, debes haberlo inventado. Suspiré, Nick, reflexiona sobre tu comportamiento por una vez. Esta situación es el resultado directo de tus acciones. Tal vez ahora lo entiendas. Pero antes de que pudiera terminar, colgó, como siempre. 6 meses después, mientras estaba en la tumba de mi suegra, sentí una punzada de culpa por haber vendido el apartamento. Perdón por vender lo que me dejaste, dije en voz baja, pero estoy realmente agradecida por todo lo que hiciste. Al irme, me encontré con Nick inesperadamente. Sus pasos eran pesados de ira, y detrás de él, una mujer llevaba un bebé. Nos hiciste mudarnos a un apartamento deteriorado, me acusó. Vendiste el apartamento de lujo, dame algo del dinero. Entonces sigues casado, dije con una sonrisa amarga, a pesar de todo, y ahora estás molesto por vivir en un apartamento humilde, dada tu entrada, es adecuado. El rascacielos fue una excepción. Mirando a su esposa, añadí, realmente perdiste, te atraía su supuesto dinero, y ahora míralo, solo un hombre común. El rostro de la joven se desmoronó. Acabo de tener un bebé, dijo, con la voz teñida de tristeza. Vivir en ese lugar es horrible, especialmente para el niño. Pero no sentí simpatía. Las decisiones de Nick lo habían llevado a esto, y ya no era mi problema. Entendí su frustración, dado el contexto. Todo tenía sentido ahora. Escuchar sus palabras de alguien que podría haber estado involucrado en una aventura amorosa debió ser una experiencia traumática para el niño. Si quieres mejorar tus condiciones de vida, sugerí, ¿por qué no buscas un trabajo a medio tiempo? Necesitas vivir dentro de tus posibilidades. Sus ojos se abrieron sorprendidos, y protestaron vehementemente. Argumentaron que el estilo de vida de un apartamento de lujo les quedaba bien, pero no estaba interesada en sus excusas. Por lo que pude ver, estaban sobreestimando su situación. A pesar de vivir en un departamento modesto, su autoestima inflada era asombrosa. ¿Qué tan honorable puede ser alguien que tuvo un romance?, pregunté, mi voz fría y tajante. ¿Te das cuenta de que hoy es el aniversario de la muerte de tu madre? Y aún así estás aquí, haciendo demandas. Cuando lo miré fijamente, él respondió, su voz temblando, pero no puedo evitarlo, ni siquiera sé tu dirección. Deja de ser tan descarado, repliqué, esto es patético. Incluso la peor persona que haya tenido una aventura podría ser perdonada si mostrara algo de compasión por el fallecido. Tomando una respiración profunda, miré a Naomi y al bebé que ella sostenía antes de volver a mirar a Nick. Hay algo importante que necesitamos discutir, dije, lista para abordar el tema pendiente. No había tenido la oportunidad de explicarlo completamente antes. Nick me había cortado la última vez que hablamos. Había algo sobre ese bebé que necesitaba aclarar. Hay una fuerte posibilidad de que no sea tu hijo, dije. La ira de Nick estalló. No digas cosas tan ridículas. ¿Crees que puedes decir lo que quieras? Su voz estaba llena de calor, pero parecía desconcertado. En contraste, el rostro de Naomi palideció. Su preocupación era evidente. Ambos sabemos que no podíamos tener hijos. Continué con calma. Por eso me revisé. Quería un hijo. Así que fui al doctor, pero no encontraron nada raro en mí. Te pedí varias veces que fueras al hospital, pero nunca lo hiciste. Entonces, ¿qué estás insinuando? La sonrisa burlona de Nick solo profundizó mi frustración. Claro, hay más en la historia. Tuviste fiebre alta cuando eras niña, ¿verdad? Tu madre me dijo que eso podría haber causado tu infertilidad. ¿De qué hablas?, demandó Nick. El motivo por el que tu madre me dio el departamento no fue solo por gratitud de que viviéramos allí, expliqué, fue por culpa. Ella se sintió responsable de que no pudieras tener hijos y me pidió perdón por no darme nietos. No está confirmado que la infertilidad sea la causa, pero tal vez deberías considerar hacerte una prueba de ADN. Nick, que había estado escuchando en silencio, perdió su impulso. En tono sombrío, se volvió hacia Naomi. Vámonos, dijo, y se alejó. Mientras se iban, grité una última cosa. Y estaré pidiendo pensión alimenticia por el daño mental, para que lo sepas. Con esas últimas palabras, sentí que la pesadilla finalmente llegaba a su fin. Varios meses después, respondí una llamada sin revisar la pantalla. Mi agenda ocupada me había hecho descuidarme. Soy yo. ¿Estás bien? La voz de Nick sonó al otro lado. ¿Qué quieres? Estoy ocupada, respondí cortante. Escucha,
Ese bebé no es mío. Tenía mis dudas después de nuestra conversación, y me hice una prueba. Me divorcié de Naomi. Entonces, ¿qué tal si empezamos de nuevo? Su intento de reconciliación era risible. ¿Reconciliarnos? ¿Después de un romance? Eso es impensable. Dije con una leve risa. Probablemente estás luchando viviendo solo y solo quieres depender de mí. Podría considerar contratarte como mi secretario. Mi afecto por Nick había desaparecido por completo, pero aún pensaba que estaba siendo generosa. Sin embargo, Nick no estaba contento. ¿Te estás burlando de mí? ¿Ser mi secretaria? Esta es tu última oportunidad para reconciliarnos. No necesito esa oportunidad, respondí con sinceridad. Deberías ver las cosas de manera más objetiva. Antes de que pudiera terminar, la llamada se cortó abruptamente. Qué infantil, pensé, colgar solo porque no le gustó mi respuesta. Bloqueando todo contacto con Nick, volví a mi trabajo. Había comenzado un nuevo negocio con el dinero de la venta del apartamento, estableciendo una empresa para apoyar mi sustento. Mi experiencia cuidando a mi suegra y mi sentido natural para los negocios había dado frutos. El negocio creció rápidamente, y ahora tenía un equipo de empleados. Todo gracias a mi amable suegra. No importaba cuán ocupada estuviera. Siempre encontraba tiempo para visitar su tumba en el aniversario mensual de su muerte, expresando mi gratitud por los días felices que ella me ayudó a tener. Nick no lo sabría, pero volvería el próximo mes con renovado entusiasmo. Me concentré en mi trabajo, decidida a aprovechar al máximo mi nueva vida.